Hola a todos, vamos a hacer un pequeño vídeo explicativo de cómo tenéis que hacer la instalación de la cámara y unos consejos prácticos de cómo hacer la grabación de los vídeos con los que se graban las conferencias o los seminarios. Lo primero de todo, procurad llegar con tiempo a la sala donde se vaya a dar la conferencia o el seminario, al menos con media hora de antelación para que os dé tiempo a instalar todas las cosas, probarlo, resolver dudas, porque si se hace precipitadamente al final siempre hay alguna cosa que falla. Bueno, los elementos que necesitáis para hacer la grabación son esta mochila de grabación y esta bolsa de transporte donde está el trípode de grabación. Estos elementos se guardan en el armario de la sala 59 del centro 21 de marzo. Suelen estar por aquí debajo. Bueno, normalmente o tenéis llave o si no ya os lo proporcionaré o habrá alguien aquí y se cogen de allá abajo. Otra cosa que necesitáis pues es siempre un prolongador eléctrico para hacer la conexión de la cámara. Bueno, pues empezamos con el trípode, que tiene alguna pequeña complicación debido a que es plegable. Entonces, bueno, lo primero que tenéis que hacer es desplegar el vídeo, las patas del trípode. Bien. ¿Veis? Aquí tiene unas posiciones de fijación de las patas. En esta posición que está ahora, pues las patas pueden moverse todo lo que se quiera. Cuando se coloca en la posición central, solamente se pueden desplegar con esta amplitud, que es la que necesitamos para que la cámara esté perfectamente fija. Después ya desplegáis los elementos extensibles. Aseguraros que estén extendidos en toda su longitud posible, porque si no luego la cámara se queda un poco desnivelada. Muy bien, pues a continuación abrís las patas en toda su amplitud y bien, yo os aconsejo que pongáis una de las patas hacia adelante para que os quede aquí una apertura suficiente de forma que podéis sentaros cómodamente y no os molesta la pata de aquí. Esta pata de delante, procurad ponerla, como normalmente delante tenéis alguna fila de sillas, procurad ponerla de forma que no os moleste si se sienta alguien delante. Entonces no la pongáis cerca de una pata porque si se mueve os va a desequilibrar todo el trípode. Bien. Una vez que ya tenéis en esta posición, ahora lo que tenéis que hacer, normalmente, ahora mismo esto estaba fijado, normalmente este mando suele estar suelto para guardarlo mejor. Entonces, una vez que lo pongáis el soporte de la cámara más o menos horizontal, lo fijáis a la altura que os venga bien, más o menos a esta altura suele estar bien porque ya os permite manejar la cámara. Bien si estáis de pie o si estáis sentados también alcanzáis bien. Si la ponéis muy arriba, pues os va a molestar y desde abajo no vais a poder llegar. Esto tiene dos tornillos de fijación. Este es para el movimiento horizontal. Normalmente suele estar suelto para que tengáis un movimiento fácil, y este otro es el eje vertical. Si este tornillo está muy apretado, os va a costar mucho moverlo y vas a dar saltos, entonces lo aflojáis hasta tampoco demasiado
aflojado no es conveniente porque la cámara se caería sola, ¿no? Entonces lo ponéis en un apriete más o menos suficiente para que la cámara esté fija y tengáis un movimiento fácil en el eje vertical. Bueno, pues ahora a continuación vamos a colocar aquí a la cámara, aflojamos este tornillo para que la cámara, el soporte de la cámara pueda entrar perfectamente. Cogemos la cámara que tenemos aquí guardada. La cámara tiene ya un carril para entrar en este soporte de arriba, entonces ya está colocado de forma que tenéis que introducirlo de la parte de atrás hacia adelante. Aquí tiene en las esquinas una disminución precisamente para que entre bien, ¿no? Entráis siempre de atrás hacia adelante. Habéis visto que en cuanto que se introduce suena un chasquido que hace que ya la cámara no se pueda caer. Luego cuando se quita lo que hay que hacer es apretar este botón para tener libertad de meterlo y sacarlo. Bien, una vez que está aquí ya con este tornillo vais a fijar la cámara ya completamente. Entonces tenemos ya la cámara, podemos moverla en el eje horizontal y en el eje vertical. Bien, ahora vamos a colocar los dos elementos que necesitamos. Uno de ellos es por donde se va a recibir la señal, que va a ser el receptor. Abriendo esta tapita tenemos aquí dos conectores. Está indicado aquí arriba, en este conector rosa, está indicado el símbolo del micrófono, para que conectéis ahí el elemento receptor de la señal. Y en este de color verde vamos a colocar un auricular para ir nosotros haciendo un seguimiento de cómo se está recibiendo el sonido. Bueno, entonces los elementos que necesitamos son justo en esta otra bolsita, tenemos los dos elementos. Tenemos uno que ya tiene un cable siempre puesto, que indica receptor, escrito receiver en inglés. Entonces, en este conector está conectado de forma lateral. Y por este otro extremo es por el que lo colocamos a la cámara. Como veis, ya tenemos aquí también una indicación de color rosa, lo colocamos en el color rosa. Os aseguráis de que entre completamente hasta el final. Si por casualidad esto estuviese desconectado, recordad que aquí en la cámara este elemento se conecta siempre en el conector lateral. Por este otro lado, bueno, lo sujetáis aquí, por ejemplo, bueno, mejor dicho, por aquí arriba, para que no os moleste en el movimiento, y ahí lo dejamos ya fijo. Este otro elemento sería el micrófono. Bien, estos elementos no funcionan si no tienen pilas, que no, todavía no las hemos puesto. Aquí tenemos en la mochila 3 zonas donde colocamos las pilas. Aquí hay una bolsita que dice pilas cargadas. Hay otra bolsita que dice pilas cargadas en reserva. Bueno, esto lo hacemos porque hay veces que en la bolsa de pilas cargadas todavía quedan pilas, pero hace más tiempo que se recargaron. Y estas que aquí hemos colocado unas más recientes, entonces siempre utilizar, si la hay, en la que está en la bolsa de pilas cargadas, y si no la hay, pues miráis las pilas que están en esta otra bolsa. Al final de la grabación, las pilas que ya se han usado se depositan en otra bolsita que dice pilas usadas. Bien, en este caso tenemos aquí en la bolsa de pilas cargadas 2 pilas. Una es para el micrófono y otra es para el receptor.
¿Cómo se coloca? Pues aquí tenéis un pulsador para pulsar y abrir este depósito. Respetáis la polaridad, la zona del muelle es el negativo, la parte lisa, y el positivo la parte de arriba. En este botoncito que dice Power On, encendéis y veréis que hay una luz que se enciende. ¿Veis que esta luz ahora mismo está parpadeando? Esto significa que no está recibiendo señal del micrófono. ¿Por qué? Porque todavía el micrófono no le he puesto... perdón, este es el micrófono. Todavía en el receptor no hay pilas. Vamos a colocarlas de la misma manera. Bueno, esto lo haríamos antes. En este caso es que se me ha olvidado ponerlas. Es el mismo sistema. Damos al Power On y ya, como veis, tanto la luz del receptor como la del micrófono están fijas. Si por casualidad cuando estáis haciendo la grabación veis que el receptor empieza a parpadear la luz azul, significa que está fallando o bien el mismo o bien el otro elemento. Bien, ya podemos encender la cámara. La cámara se puede encender bien dando el botón de Power o simplemente abriendo y cerrando el monitor. Bueno, perdón, nos hemos olvidado una cosa que es la alimentación de la propia cámara. Bien, vamos a conectar primero la cámara. En la mochila tenéis en la parte de arriba dos elementos. Uno son unos auriculares y otro es el alimentador de la cámara, porque normalmente a la cámara no utilizamos pilas, sino que lo que hacemos es alimentarla eléctricamente. Entonces, ¿cómo se conecta el alimentador a la cámara? Tenéis aquí un conector pequeño en la parte frontal. Aunque aquí en el lateral hay un dispositivo, en este caso no lo utilizamos. El conector es esta parte frontal, entonces introducís, si veis que no entra bien en un sentido, lo cambiáis. Ya tenemos ahí la conexión y ahora el otro extremo, donde está la clavija del enchufe, pues lo conectamos a la alimentación eléctrica. Bien, entonces continuando con lo que estábamos explicando, la cámara bien se conecta en este botón de encendido, o también a veces se puede apagar así y se enciende así. En este caso, bueno, como ahora tenemos este tope, no llega a apagarse del todo, entonces utilizáis mejor el botón de encendido. Bien, entonces aquí en el monitor de la cámara, antes de hacer la grabación, ya podéis comprobar que tenemos aquí una indicación. Tenemos una indicación de sonido. Como veis, yo ahora mismo estoy hablando a través del micrófono y está registrando ahí la indicación de que está llegando sonido. De todas maneras, se comprueba de forma más directa con los auriculares. Los auriculares se conectan en el conector verde, que es el que está debajo. Tenéis una indicación ahí, un símbolo de auriculares. Bien, entonces ahora podéis comprobar el sonido. Tanto directamente a través de los auriculares como en las indicaciones de la señal de onda que está apareciendo en el monitor, en la pantalla. Bien, si no queréis utilizar estos auriculares, que a veces son un poco
pesados para estar toda la conferencia con ellos puestos, podéis traer de casa unos auriculares de estos de uso personal, se conectan de la misma manera en el mismo sitio, en el conector verde. Bien. Hasta aquí sería todos los elementos de conexión. Lo que pasa es que normalmente no estamos utilizando este micrófono, la forma así lógica que podemos pensar sería colocar este micrófono como tengo yo ahora mismo este otro con el que se está haciendo la grabación, es decir, lo llevaría al ponente. Pero bueno, ya desde hace tiempo no trabajamos así. Lo que hacemos es que vamos a conectar este micrófono como elemento transmisor de una caja de mezclas donde estamos recibiendo el sonido tanto del micrófono del ponente como de música que puede estar apareciendo a través de algún vídeo que se esté reproduciendo en la presentación, o bien con otros micrófonos que puede estar utilizando algún acompañante del ponente o el público cuando hace preguntas. Entonces, este elemento lo conectamos de la siguiente manera. Tenemos siempre en la sala de conferencias un armario de sonido. Este elemento lo he extraído ahora de ahí porque no estamos en la sala de conferencias. Y por un lado está conectado la caja de mezclas. Esto habitualmente ya estará puesto dentro de este rack. Y a través de aquí se está recogiendo todos los sonidos que se están utilizando. Reproducciones de vídeos, micrófonos, etc. Y por este otro elemento se va a transmitir toda esa mezcla. ¿Cómo lo conectamos? Ahora no lo conectamos como está el receptor en un lateral, no. En este caso se conecta por la parte de arriba, en el conector rosa. ¿Esto qué hace? Pues que inhibe la función de micrófono y pasa a funcionar como transmisor. ¿Transmisor de qué? De todos los sonidos que a través de este cable se están recogiendo de la caja de mezclas donde se unen todos los sonidos que se están manejando en la conferencia. Bien, esto está en un rack de sonido, como os digo. Hay otro personal que maneja la instalación de sonido con el que podéis colaborar y normalmente está colocado en la bandeja superior de las que tiene ese rack. Recordar siempre que se conecta en la parte superior y recordar siempre que el receptor se conecta lateralmente. El receptor lateralmente, nunca por arriba, lateralmente. Este cable ya de por sí procuramos no moverlo para evitar confusiones y suele estar siempre conectado. Lo único que tenéis que hacer es conectarlo a la cámara en el punto rosa como hemos visto antes. Así que recordar el receptor lateralmente, el transmisor por la parte superior. Bien, pues entonces aquí ahora nos quedaría una comprobación más de sonido, que sería utilizar cualquiera de los micrófonos que se vayan a utilizar en la presentación, hablar a través de ellos y comprobar que en los auriculares recibimos una señal correcta. Para ello, pues previamente el personal que monta el sonido pues habrá ajustado el volumen para que el sonido en la sala de conferencias pues sea el correcto. Comprobar que aquí llega bien. Normalmente no tenéis que hacer nada, ¿no? ¿Cabe alguna posibilidad? Yo qué sé, si el sonido fuese muy fuerte o muy bajo, una vez que ya se ha ajustado en la caja de mezclas de los sonidos, aquí tenéis también un botón que indica volumen. Tiene un más y tiene un menos. Pulsando en el más se puede subir el volumen con el que estamos recibiendo y pulsando en menos podemos bajarlo. Normalmente, aunque os parezca un poquito fuerte, luego se escucha bien. Si veis que es exageradamente fuerte, lo bajáis. Normalmente no tocamos este elemento, pero que lo conozcáis por si alguna vez lo tenéis que utilizar. Bajar o subir. Bueno, pues
como podéis comprobar, ahora mismo no se escucha ningún sonido. ¿Por qué? Porque como yo he conectado ahora este elemento, he suprimido su función de micrófono y ha pasado a ser transmisor. Pero como no tenemos conectado esto en ninguna caja de mezclas, no hay sonido. De modo que si yo lo tuviese quitado, pues efectivamente vuelve otra vez a funcionar. Bueno, pues ya una vez que tenéis todos estos elementos de conexión, lo siguiente que tenemos que hacer, es importante, es comprobar que la cámara esté perfectamente horizontal, porque si hacéis un vídeo y la cámara está inclinada, luego para el que lo ve es un poco mareante y se puede arruinar toda una conferencia por ese elemento que no hemos tenido en cuenta, ¿no? Entonces, cogéis un elemento, la pantalla en la cual se va a proyectar la conferencia. Aquí vamos a utilizar como referencia, por ejemplo, esta televisión. Bien, el vídeo tiene aquí en la parte superior un botón que se desliza o bien a izquierda o bien a derecha. Hacia la izquierda, que dice W, indica campo amplio, es para hacer planos más generales, ¿no? Y hacia la derecha, que pone T de tele, es para utilizar una focal para acercar la imagen. Ahora la acercamos todo lo más posible a una línea de referencia horizontal. Como veis, está un poco torcida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este elemento de aquí es una rosca de fijación. La liberamos y ya queda, no cojáis la cámara, sino cogéis de aquí, y aquí podéis ajustar, o liberáis todo lo que haga falta, podéis ajustar esta horizontalidad. Ahí más o menos, cuando veis que está más o menos horizontal, volvéis a apretar. Bueno, pues más o menos ya tenéis la cámara horizontal. Bien, para ahora comenzar el funcionamiento de la grabación, tenéis dos botones. Podéis utilizar este botón manual que está aquí en la parte frontal, que dice Start Stop, tiene el puntito rojo. Podéis utilizar ese para comenzar la grabación, o podéis utilizar este botón que está ahí en la el propio monitor de la cámara. Cuando le dais, veis que ha aparecido ya la palabra grabación en rojo. Comprobar siempre, esto es muy importante, que estéis grabando realmente. Si por casualidad de pronto veis que aparece aquí el símbolo de en espera, es que por lo que sea la grabación se ha cortado, ¿eh? Así que esto, vigilar siempre durante la grabación, vigilar el sonido, lo vais a estar escuchando. Si veis que falla, comprobar a ver si esta luz del receptor está parpadeando, lo cual quiere decir que una de las pilas, o bien de este elemento o del otro transmisor, se está agotando. Entonces habría que sustituirla. Y lo otro es que tengáis siempre el símbolo de grabación, la palabra grab, en rojo. Bien, pues ahora, ¿cómo hacer la grabación? ¿Cómo enfocar al ponente? Bien, normalmente grabamos al ponente haciendo más lo que se llama plano americano. No sacáis planos, no acercáis mucho la imagen de forma que estáis enfocando solamente el rostro de la persona, sino que aparezca su cuerpo más o menos a la altura de las rodillas, un poco más arriba, un poco más abajo. Me voy a poner yo para que veáis. Más o menos está ahí bien, Antonio. Sí. Sí. Pues esto más o menos es lo que es un... Se ve más o menos hasta donde te digas así. Vale. Entonces, pues, cuando estéis realizando la grabación, lo más importante es que, por supuesto, de lo que se trata es de que la gente que vaya a ver este vídeo, utilice todo lo que se está mostrando en la pantalla. Eso es lo que le va a servir para entender la conferencia. De todas maneras,
de vez en cuando se pueda, hacéis un cambio de plano y pasáis a enfocar al presentador. ¿Cuándo se hace esto? Bueno, esto ya es un poco de vista, un poco de suerte. Hay ponentes que están cambiando constantemente la pantalla de presentación, entonces hay que estar atendiendo a eso. Otros ponen una pantalla y tardan un cierto tiempo en explicarla, entonces tenéis tiempo de vez en cuando para quitar la imagen de la pantalla. La pantalla tenéis que enfocarla siempre lo más posible en un primer plano para que se vea todo bien. Entonces, de vez en cuando cambiáis y si hace falta se aleja un poquito el plano para coger al ponente. Y luego, pues cuando ya cambia de diapositiva, volvemos otra vez a la pantalla. No hace falta que estéis toda la presentación de pie. Si queréis estar de pie, pues bien, pero es cansado. Entonces, pues hay veces que, bueno, si estáis sentados, esta pantalla es orientable, la podéis orientar un poco para que lo veáis bien desde abajo, entonces estáis haciendo la presentación, siguiendo la presentación, y de vez en cuando pues hacéis el cambio y si ya habéis ajustado más o menos que dentro del plano de la pantalla también aparezca el ponente, pues es simplemente hacer un cambio. A veces hay un pequeño cambio de verticalidad, pero no tenéis que tocar el mando de tele. En fin, esto ya como os encontréis cómodos a hacer la grabación. Siempre pensar en la persona que está viendo el vídeo y que es importante que se entere de todo. Cada ponente tiene su forma de hacer la presentación. Unos colocan 2 o 3 líneas con letras grandes, entonces la verdad es que aunque no esté en un plano demasiado corto, pues podéis coger tanto al ponente. A veces el ponente se coloca al lado de la pantalla, bueno, pues a lo mejor de esa manera podéis cogerlos los dos al mismo tiempo. No suele suceder así, suele estar alejado, incluso algunos ponentes pasean por la sala. Entonces ya ahí tenéis que jugar, cuando cambiéis al ponente tenéis que jugar con el plano para cogerle si se está moviendo hacia nosotros o si está cerca, pues lo dejáis ahí centrado. Pero ya os digo que lo fundamental es que recojáis lo que se pone en la pantalla. Y de vez en cuando, si se puede pocas veces, pues pocas veces, pero de vez en cuando cogerle al ponente, porque su forma de expresar y de explicar también es importante. Hay veces, como vosotros estáis también siguiendo la presentación, os puede pasar esto mismo que está pasando ahora. Veis que como la pantalla está apagada, la cámara no consigue enfocar. Eso puede suceder cuando, por lo que sea, se ha desconectado la presentación que están poniendo desde un ordenador a un proyector. Entonces, de pronto se queda la pantalla en azul, la cámara pierde el enfoque y aparece borroso. ¿Qué tenéis que hacer? Poner un plano más general. Os alejáis para que la cámara encuentre ya elementos de enfoque y luego ya volvéis a ponerlo en la posición que estaba antes y ya se ha solucionado el problema. Hay veces que dentro de la pantalla el ponente pues tiene un elemento pequeño, un pequeño gráfico, algún detalle de lo que está explicando y que lo señala él bien con el puntero o se acerca él y con la mano lo está mostrando. Si es un elemento pequeño, pues podéis acercar la imagen para que también en el vídeo se recoja todo ese detalle que aparece en pequeño en la pantalla. Y bien, luego, cuando termina la presentación, hay siempre un tiempo para preguntas del público. Hay que procurar no coger la cara del público. Normalmente, como estáis vosotros detrás, pues no sucede así. Entonces, ¿qué conviene hacer? Cuando una persona del público hace una pregunta, vosotros, bueno, pues a lo mejor el ponente está escuchando, pero hay veces que el público está hablando sin micrófono y no se recoge bien. Entonces, para que no resulte raro ahí el ponente esperando a que acabe la pregunta, que no se está recogiendo, pues hacéis un plano así general, ¿no? Con un plano general, aparece ahí el público está de espaldas, y cuando ya el ponente contesta, pues volvéis otra vez
acercar el plano de enfoque. Bueno, normalmente en este caso ya no será la pantalla porque ha acabado la presentación, pero sí al ponente que va a contestar. Cuando le hacen otra pregunta, volvéis otra vez hacia atrás y de esa manera pues se va haciendo un seguimiento activo de toda la presentación. Y bueno, pues básicamente son estos conceptos generales. Procurar vosotros meteros en la conferencia y la vais siguiendo, y cuando veáis que hace falta mostrar un detalle, pues hacéis, como os he dicho, un enfoque más corto con la parte de tele acercando la imagen, pero normalmente pues vais a estar aquí. Hay veces cuando ya tenéis ajustado la pantalla, un simple cambio de mano, pasáis al ponente y es suficiente. Y bueno, pues así transcurre la presentación y ya termina. Cuando termina volvéis a pulsar el botón rojo y ya se ha acabado la grabación. Ahora tenemos que recoger los elementos. Bueno, pues lo primero es apagar la cámara. A veces se puede apagar aquí, en este caso como choca no apaga, pues le dais al botón de apagado. Y ya lo siguiente que hacéis, desconectáis el cable de alimentación. Este cable de alimentación lo vais a guardar en la mochila, en la parte superior. Quitáis los auriculares. Estos se recogen así lateralmente y lo volvéis a guardar también aquí en la parte superior. Bien, a continuación, bueno, recogeríais el micrófono que habrá estado todo este tiempo conectado en la caja de sonidos, en el rack. Lo apagáis también, el botón superior, Power On, Power Off. Como veis ahora, veis que al apagar esto, este otro receptor está parpadeando porque le falta señal. Quitáis las pilas. Las pilas las vais a dejar en la bolsa de usadas. Quitáis el receptor. Hacemos lo mismo, apagamos. Lo guardamos en la pila de usadas, en la bolsa de pilas usadas. Estos dos elementos, pues los guardamos en nuestra bolsita negra más pequeña. Y ahora nos queda la cámara. Cerramos esta puertecita. Cerramos ya esto. Entonces, recordáis que este botón era para fijar la cámara. Lo aflojamos del todo, seguimos sin poder sacar la cámara porque tiene este seguro. Pulsando el seguro ya sacamos la cámara. La guardamos en esta bolsita. Recoger el trípode. Bueno, lo primero es aflojar el mando de movimiento de la cámara en el trípode para dejarlo libre. Cerramos las patas. Recordáis que las pusimos en la posición central, que hacía que solamente se pudiese mover hasta esta amplitud. Hay que volver a colocarlas en la parte izquierda, con lo cual ya tenemos libertad total para mover las patas completamente. Primero recogemos las patas extensibles.
Bueno, y ahora viene lo raro de este chisme, que se pliega hacia arriba, para guardar es hacia arriba, no es bajar esto. Por cierto, antes no lo comentábamos, tenemos este elemento que es una extensión del trípode, que se puede bajar y subir con esta llave. Bueno, siempre lo vais a encontrar extendido del todo, porque lo que hacemos es que ponemos la cámara lo más alto posible para que las cabezas de las personas que siguen la conferencia no interfieran demasiado con la visión, de modo que siempre va a estar extendido, y para guardarlo tiene que estar así, extendido del todo. Entonces plegamos hacia arriba, plegamos hacia arriba y plegamos hacia arriba. Como veis, aquí chocan muchas cosas, ¿no? Bueno, para eso podéis girar a esto, ya lo acercáis más, y se puede también inclinar esto un poco más. Veis que esto gira, de forma que ya tenemos plegado completamente para que entre bien en la bolsa. En la bolsa, pues la parte más estrecha la metéis primero y la parte más amplia, donde está todo el cabezal y tal, lo cerráis. Bueno, y hasta aquí la utilización de esta cámara y este trípode. Normalmente vais a trabajar siempre con estos elementos. Pudiera suceder que esta cámara hubiese dos actos, una conferencia y un seminario, y a lo mejor hay que grabar los dos. En esos casos excepcionales, pues tendríamos que utilizar otra cámara y otro trípode. Este otro trípode es un trípode más sencillo de instalar, pero luego menos fiable para manejar. También tiene sus patas extensibles. Este, como veis, se pliega todo a base de subir las extensiones y se despliega pues en sentido contrario. No hay que hacer más plegamientos de ningún tipo. Esta parte de aquí, que es la extensión en altura, pues siempre la ponemos extendida al máximo por el motivo que hemos comentado antes, para que no interfiera alguna persona del público que sea muy alta, en fin, o la cabeza interfiere. Tiene ya un soporte adaptado a la otra cámara que se utilizaría, que ahora mismo no la enseñamos porque la está utilizando Antonio para hacer esta grabación. Aquí simplemente es meter la cámara, se mete así y suena ya un clic y se queda fijada aquí. Y para liberarla se pulsa para abajo y se saca. Este trípode, pues es un trípode que tiene el cabezal de bola, tiene dos posiciones, una posición que está indicada como si fuese una cámara fotográfica, que te permite mover en todas las direcciones, y tiene otra posición que está marcado como cámara de vídeo, para que solo puedas mover en el eje horizontal o en vertical. Lo que pasa es que hay veces que si no está muy horizontal la cámara, tenemos que hacer alguna corrección que requiere que tenga libertad completa la bola. Por eso a veces lo dejamos en la posición de cámara. Y en este, claro, ¿cómo se fija la cámara? O mejor dicho, ¿cómo se fija el movimiento? Con esta rueda. Entonces, claro, si esta rueda está muy apretada, no se puede mover nada. Si está muy floja, mueves muy bien, pero luego la cámara se te baja sola, ¿no? Entonces hay que ponerlo en una cierta posición intermedia y estar moviendo con la mano y estar ajustando a veces también la horizontalidad. Por eso normalmente no le usamos, porque el otro es más profesional, se mueve solamente en dos planos. Pero bueno, si alguna vez tenéis que utilizarlo, para que lo sepáis. La otra cámara, que ahora mismo no veis, pero es prácticamente igual a la otra que hemos comentado, solamente tiene dos diferencias, que
la alimentación, en vez de meterse por el frontal, como en este, como comentamos, la alimentación se hacía en la parte frontal. Bueno, pues en la otra cámara lo tiene aquí lateralmente. Y lo segundo que sucede, pues es que la otra cámara no tiene auriculares. Entonces no podéis hacer un seguimiento activo del sonido. Solamente tiene para conectar el receptor. Entonces, que en esa app, ¿cómo asegurarse de que todo está bien? Pues antes de comenzar se hace una pequeña grabación y se vuelve a escuchar. ¿Cómo se hace eso? Pues de una forma parecida. La pantalla es igual que esta. Entonces haríais una grabación, probaréis, habláis, ¿no?, a través de los micrófonos, cortáis la grabación, ahora dais al menú, veis que aquí tiene modo toma y también tiene función reproducción. Pues en la otra cámara más o menos igual. En la parte de reproducción o display, me parece que se llama, pulsáis ahí y veréis que hay una última grabación. Bueno, escogéis la última, la que sea, por ejemplo esta. Y le dais a la reproducción. Entonces estaréis escuchando, bueno, aquí ya se escucha un poquito, estaréis escuchando lo que habéis grabado. Si escucháis algo es que tenéis todas las conexiones bien. Ya, volvéis, no tenéis que borrar ningún fichero. Siempre eso lo hará otra persona, que es la que se encarga de subir a YouTube y borra los ficheros cuando se haya hecho. Entonces volvéis otra vez al menú, le volvéis a dar en modo toma, película, foto, pues película, y ya está disponible para que cuando queráis se pueda volver otra vez a grabar. Pero vamos, ya os digo que normalmente vais a trabajar con esta cámara y no con la otra. Pero bueno, por si acaso en algún momento hubiese que hacerlo para que os suene. Recordar que la diferencia es que la otra cámara no tiene conexión de auriculares y la comprobación es a base de grabación y reproducción. En cambio en esta, pues vemos en la pantalla el movimiento del sonido y estamos escuchando también el sonido. Bueno, pues nada más. De todas maneras, bueno, este vídeo es un poco para que repaséis en casa o tengáis un primer contacto con lo que vais a tener que hacer. Luego, sobre todo los que seáis nuevos, luego lo practicamos aquí y vosotros lo manejáis para ver las dificultades que tenéis y tal. Y siempre podéis repasar en casa echando un vistazo a este vídeo. Espero que os haya servido para algo. Pues nada más. Yo me llamo Pepe Aceituno. De todas maneras, para los nuevos estaréis metidos en un grupo de WhatsApp y ya conoceréis el nombre de todos los componentes. Ahora mismo está haciendo de cameraman Antonio Guerrero. Pues nada más. Hasta luego.